esta mañana me gustaría comenzar recordando que cuando leemos la Biblia debemos entender que no solamente es información. O sea, lo que encontramos en la palabra de Dios no es solamente información, ni tampoco son solamente instrucciones que Dios nos da como Padre, sino que en realidad en la Biblia tenemos la mente y el corazón de Dios. ¿Están de acuerdo? Si pensamos en nuestro Dios como un Padre amoroso, debemos entender que Él no solo nos quiere decir qué hacer y qué no hacer. O sea, no es un Señor ahí regañándonos, diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y también lo que se me hace increíble es que no nos dice cosas así como, porque yo digo. O sea, Dios no te dice, haz esto y haz lo otro porque digo yo. Que pues bien podría hacerlo, ¿no? Como el Dios increíble que es. Pero nos explica las cosas, nos explica el porqué de cada instrucción que Él nos da. Y podemos aprender mucho de esto los que somos papás, porque nos debe interesar no solo que nuestros hijos hagan lo que nosotros les decimos, sino debemos interesarnos en que piensen bien, en que entiendan el porqué de las cosas, por qué ciertas cosas les convienen más que otras, y para que en un futuro también puedan decidir bien. Entonces, si entienden los porqués, aseguras un poco, ¿verdad?, que en el futuro van a poder decidir bien. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere provocar en nosotros, al compartirnos su mente, al compartirnos su palabra, quiere provocar que nosotros cambiemos de opinión, que pensemos como Él piensa, que entendamos lo que Él nos dice y que tengamos la perspectiva correcta de las cosas. Entonces, por eso cuando vemos una explicación tan detallada como la que encontramos en el libro de Romanos, donde nos explica todo el porqué, el para qué de las cosas, vemos que, o sea, es un padre que se interesa en que entendamos los porqués, en que entendamos qué es lo que Él quiere, y nos debemos sentir verdaderamente amados por Él. Dios nos explica en lo que hemos visto, no podemos hacer un repaso, ¿verdad?, de Romanos 1 al 13, pero nos ha explicado lo que Él quiere, nos ha dicho lo que más nos conviene, nos ha explicado los qués, los porqués, los para qués de todo. Y hoy llegamos a la parte en donde Dios nos muestra el efecto que Él quiere que tenga esta información en nuestras vidas. O sea, ¿para qué nos explica todo esto? Entonces vamos a leer estos 4 versículos, Romanos 13, 11 al 14, amén. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos nuevamente como familia, Señor. Te damos gracias por este lugar, por este aire acondicionado, Señor, en donde podemos estar cómodos, Señor, pero principalmente para escuchar tu palabra, Señor. Esta mañana, como cantábamos hace un momento, te pedimos que tenga el efecto que quieres que tenga en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras opiniones, Señor. Te pido por favor que dejemos cualquier preocupación, cualquier distracción fuera y que podamos estar aquí presentes, Señor, escuchando lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí un pequeño repaso de lo último que vimos en el capítulo 12 para ver por qué hace esta conexión el versículo que acabamos de leer. Venimos de ver que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y vivir de esa forma. Vimos también que somos un cuerpo, somos una iglesia, y como cuerpo no funciona a menos de que cada parte haga su función, cumpla su función. Y después vimos que tenemos que vivir sometidos a las autoridades que Dios ha puesto, y como en resumen, todo el cumplimiento de la ley, pues es el amor, ¿no? El amor es el cumplimiento de toda la ley, porque cuando tú amas a los demás, pues no vas a hacerle daño a nadie. Cuando tú amas a Dios, te vas a someter a Él, vas a hacer lo que Él dice.
Entonces yo espero que a estas alturas, si nos hicieran un examen de toda esta información, pues sacaremos 10, ¿verdad? ¿Amén? Ay, qué callados, qué callados. Ok, entonces si sabemos toda esta información, y si no, pues hay que repasarla. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con todo esto que Dios nos ha explicado a tan increíble detalle? El versículo 11 comienza diciendo, y esto, o sea, lo de antes, conociendo el tiempo. Entonces comienza con una conexión y nos dice que debemos conocer el tiempo, ¿no? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, me encanta cómo está escrito porque me hace pensar, ¿verdaderamente conozco yo el tiempo? O sea, conociendo el tiempo, o sea, ¿sí conoces en qué tiempo estás? ¿Sí entiendes en qué momento de la historia de la humanidad estás viviendo o no? A lo mejor no estás muy enterado, pero cuando estudiamos Panorama de la Biblia, veíamos lo importante que es conocer el plan global de Dios, porque en su palabra nos ha explicado todo, desde el principio hasta el final. Así va, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio. Ah, pues excelente, ahí empieza. Y luego nos cuenta qué va a pasar en el futuro. Entonces tenemos claro todo desde el principio, todo el plan de Dios. Y de esta forma podemos saber en qué parte de la historia nos ha tocado vivir. Porque comienza en el principio y termina cuando el rey regrese a reinar y todos sus hijos estemos con él por la eternidad. ¿Amén? Muy bien. Claro que no tenemos los detalles, ¿verdad? Hora, minuto, segundo de qué parte de la historia estamos viviendo, pero sí podemos más o menos ubicarnos. Y nos damos una idea de dónde estamos. Y este pasaje dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y si te pones a pensar, pues tiene cierta lógica, ¿verdad? Si tú creíste en Cristo hace 3 días, pues estás 3 días más cerca de que regrese Cristo, ¿sí o no? Cada día que pasa, pues estás más cerca de la salvación. Pero es importante poner esto en contexto del pasaje porque dice que la noche está avanzada. Pues dices, ok, la principal característica de la noche es que no está el sol y la noche termina cuando sale el sol. La Biblia habla mucho al respecto de esto. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, Malaquías 4:2, acompáñenme por favor. Esto va a ser fundamental para entender la época en la que nos ha tocado vivir. Malaquías 4:2, amén cuando lo tengan. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es interesante que dice el sol con mayúscula, porque está hablando de una persona, y que en sus alas va a traer la salvación. Es un sol de justicia. ¿Quién es el único justo? Pues Cristo. ¿Quién es el sol verdadero? Pues Cristo. ¿Okay? Entonces podemos empezar a conectar lo que la Biblia nos enseña por medio de estas palabras. Otra clave muy importante que ya estudiamos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Uno de los 7 yo soy que encontramos en el libro de Juan 8:12, amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Claramente, en este momento de la historia, pues necesitamos el sol para alumbrar. Pero algún día, como dice la palabra de Dios, no va a haber necesidad del sol, porque la gloria de Dios va a iluminar todo. Y dice, yo soy la luz del mundo. Y podemos entender esto de una forma espiritual, en este momento, y física, real, en un momento más adelante en el tiempo. Como nos dice Apocalipsis, vamos rápidamente, al final, ¿verdad? Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 16. Amén. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, claramente cuando hablamos de una luz, cuando hablamos del sol, cuando hablamos de ese tipo de ilustraciones en la Biblia, todas apuntan a Cristo, ese sol de justicia.
Entonces, si estamos en la noche, porque no está Cristo, ¿verdad? Ya fue a morar a la diestra del Padre, pero sabemos que va a regresar, y mientras regresa nos dejó su Espíritu, ¿verdad? Para morar en todos los que creemos. Pero entonces, si estamos en la noche, a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues hay que esperar que salga el sol y ya. Hay que esperarnos un rato en lo que sale el sol. Y la gente normal, ¿qué hace en la noche? Pues vamos a dormir. Y así se pasa la noche y ya cuando salga el sol nos despertamos. Otra cosa que la gente normal, entre comillas, hace en la noche, pues es cosas malas, ¿no? En la noche casi siempre hacen todas las maldades porque como que no se ve tan bien, ¿no? Pasa más desapercibido la maldad. También la Biblia nos habla al respecto. Por ejemplo, Juan 3:20, lo pongo aquí arriba, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque claro que a la luz, pues se ve claramente lo que estás haciendo. Y cuando estás haciendo algo mal, como que no quieres que se vea, ¿no? Pero este pasaje que estamos leyendo esta mañana está escrito para los hijos de Dios, para los que hemos creído. Por eso Juan en este pasaje sigue diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy diferente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de hijos de Dios, somos hijos de luz. Y a nosotros nos debe gustar la luz y debemos hacer las cosas para que se note, para que la gente sepa que nuestras obras son hechas en Dios. Entonces aquí es donde entender el tiempo en donde vivimos es crucial. Porque entonces entendemos cuál es nuestra función, para qué estamos aquí en la noche. Mientras regresa Cristo, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos ser esas lucecitas que el mundo necesita para conocer la luz verdadera, la luz que es Cristo. Y esto nos da propósito, nos da sentido en este momento del tiempo. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje, y lo vamos a leer varias veces para que podamos conectar todas las ideas tan increíbles que encontramos aquí. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Entonces, si tú entiendes el tiempo en el que estás, si tú entiendes la época y el propósito que tienes, la siguiente pregunta sería: bueno, entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo andamos? Porque dice aquí: andemos como de día. Cómo vivimos está definido por el para qué vivimos. O sea, tu estilo de vida se define por el para qué vives. Y es muy fácil, este pasaje nos dice dos opciones. O vives como de noche, en este caso habla de estar durmiendo, o vives como de día. Y estas dos opciones nos da el pasaje, y entendemos que estamos en la noche, porque es lo que dice la Biblia, y tienes de dos: o estás durmiendo o estás despierto, o vives de noche o estás viviendo como de día. Claramente estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por la parte de dormido. ¿Qué significa estar viviendo como de noche? ¿Qué significa estar viviendo dormido? Y son muchas cosas interesantes que cuando estamos dormidos, pues en realidad estás medio inconsciente, ¿no? Como que no estás presente. No estás alerta de los ruidos, no estás alerta de lo que está pasando a tu alrededor, pues porque estás profundamente dormido, estás en el sueño, ¿no? No escuchas, no sabes lo que pasó, se te pasa el tiempo más rápido y pues eso es lo que pasa cuando estás dormido. También estás soñando, no en tus sueños, no sé si algunos se acuerdan lo que sueñan, pero pues es medio intenso, ¿no? Por ejemplo, ayer soñé que se me rompió un diente y lo sentía perfecto. Y así como que lo masticaba y yo decía: ¿qué es esto? Hasta me desperté de ¿no? Como el rechinido. Y dije: a lo mejor estaba rechinando los dientes, pero como que era una realidad alterna. Y ya que me desperté dije: ay, qué bueno que no estaba roto mi diente de veras, ¿no? Pero esta realidad alterna, esta inconsciencia, es muy parecido a vivir esta vida dormido espiritualmente. Porque estás inconsciente, no estás escuchando bien, no estás haciendo nada productivo, no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Y hay mucha gente que le gusta vivir para la noche. No sé si han escuchado eso, ¿no? Están esperando a que llegue el viernes y dices: ¿para qué? Ah, pues para salir, ¿verdad? Para la pachanga.
para las obras de las tinieblas, como dice este pasaje. Y el versículo 13 nos dice que andemos como de día, honestamente, y nos dice que no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y esto se me hace muy interesante porque el para qué vive la gente sin Dios, por más que le busquemos, o sea, los propósitos que tiene la gente para vivir cuando no tienen a Cristo, cuando no conocen a Dios, lo podemos resumir siempre en tres cosas que nos dice este pasaje. La gente vive para el placer, la gente vive para el poder, o la gente vive para el poseer. Y eso es bien interesante porque si has estudiado algo de la humanidad, si has visto la historia, si has a lo mejor analizado todos los logros, todas las cosas que ha hecho la gente de antigüedad, siempre está relacionada con alguna de estas tres cosas. El placer, o sea, yo vivo para el placer, para darle gusto al cuerpo, ¿no? Para comer bien, para emborracharme, para ver cosas increíbles, para todo lo que produce placer al cuerpo. Puede ser también para el poder, ¿no? Para reinar, para conquistar, para demostrar quién es el mero mero, para demostrar mi superioridad, ¿no? Es esta lucha como de egos, el poder, el estar por encima de alguien. Por eso dice de las contiendas, ¿no? O sea, ¿quién gana? ¿Quién es el más poderoso? Y por último, para el poseer, ¿no? Hablando de las envidias, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene algo mejor que el de al lado? ¿Ok? Entonces todos los legados, piensa en todos los legados que has estudiado en la escuela, todos los legados que ha dejado la humanidad, todo lo que vemos en la historia, siempre está relacionado con personas que dedicaron su vida a alguna de estas cosas, al placer, al poder o al poseer. Y es bien interesante porque todo lo de antigüedad, los castillos, los palacios, los logros, pues era porque querían tener un castillo más grande que el de al lado, o querían tener un reino más grande que el otro, entonces conquistaban a otros, ¿no? O hacían pero ciudades completas para el desenfreno, ¿no? Y sigue habiendo muchas ciudades así. Entonces, sea lo que sea, el hombre siempre ha vivido para una de estas tres cosas, para el placer, para el poder o para el poseer. Pero si leemos la Biblia y entendemos lo que Dios quiere, si tú vives para estas cosas, básicamente estás dormido. O sea, no estás consciente del tiempo en el que Dios te ha puesto, ¿no? Que es la noche. Y por eso este pasaje empieza diciendo que es necesario, ¿no? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque debemos vivir como de día, no como de noche. Es decir, debemos estar despiertos, aunque estamos en la noche. Y es un poco ilógico y por eso somos medio raros. Porque si estás en la noche, pues lo normal es dormir. Dices, ay, pues es de noche, vamos a dormir. No, la Biblia nos dice algo distinto. Debemos de vivir como de día, aunque estamos en la noche. Y si hacemos el contraste de dormido con estar despierto, es muy diferente, ¿verdad? Porque estar despierto significa estar consciente, estar alerta, estar viviendo la realidad. Y esto también se traslapa a la realidad espiritual. Este pasaje nos dice vivir como de día. Y les decía, el vivir, cómo vivimos, depende del para qué vivimos. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿para qué vivimos? Pues hace rato lo decíamos, para alumbrar, para hacer lucecitas en medio de las tinieblas. Y este pasaje podemos ver que nos da tres instrucciones. Nos dice despertar, nos dice desechar y nos dice vestirnos. Y cuando Dios da una instrucción, hay que poner atención, hay que subrayarlo, decir, me está diciendo que haga algo. Entonces dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, o sea, despiértate, ¿no? Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y la noche está ya avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, con estas tres instrucciones vemos, la primera es despiértate, ¿no? Ya, es hora de despertar. Nos dan unas cachetadas y dice despierta. Y estar despierto no significa sonambulear, ¿no? Como algunos jóvenes que suena la alarma y están como así, pero como que todavía no despiertan bien. O sea, no se vale estar medio despierto, ¿no? Que te despiertes a leer tu Biblia y te quedas así, ¿no? No, despiertes, alerta, despierto. Y la Biblia nos dice cómo. Vamos a Mateo 24. Acompáñenme, por favor, Mateo 24, versículo 42. Y amén cuando lo tengan.
Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, esto cuando ves a alguien que está velando, que está al pendiente, que está cuidando que no vaya a llegar, ¿verdad?, un ladrón, o sea, está pero alerta a los ruidos, a los movimientos, porque pues en cualquier momento podría venir. Y hace esta semejanza con la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, para que estemos con este mismo sentir. O sea, estar alertas, estar preocupados, estar poniendo atención, sabiendo que en cualquier momento va a regresar el Hijo de Dios, que es Jesucristo, amén. Entonces, ¿cómo te va a encontrar? Ese es el punto. ¿Vas a estar dormido y te van a, hey, ¿ya llegué o qué? ¿O vas a estar alerta, vas a estar despierto? En segundo lugar, nos dice que debemos de desechar las obras de las tinieblas. Debemos desechar las obras de las tinieblas. Y como que puedes buscar en los diccionarios y puedes irte al griego y buscar el significado, no tiene gran ciencia, es tirar a la basura. Desechar es tirar a la basura las obras de las tinieblas. Ponte a pensar qué haces cuando tiras algo a la basura. Pues es algo que ya no te sirve, es algo que ya no tiene valor para ti, ¿no?, que ya no lo vas a usar. Pero algunos de nosotros, como que antes de tirar algo a la basura decimos, híjole, ¿y si algún día lo ocupo? Y mejor lo guardas, ¿no? Como que así somos. Y así somos también muchas veces con las obras de las tinieblas. Decimos, no lo quiero desechar porque hay ciertas cosas que todavía me gustan, ¿no? Y algún día se puede ocupar. Entonces como que ahí las guardamos y no las desechamos al 100. Y esto es una de las cosas, yo creo, que más difíciles entender, que tenemos que desechar las obras de las tinieblas, porque es algo que debemos entender y tenemos que decidir. Esto, podemos pensar en el placer, en el poder y en el poseer, lo debo de tirar a la basura. Y eso obviamente nos da para un tema completo, ¿verdad? Pero en resumen debemos entender que no estamos aquí para esto. O sea, Dios no nos ha puesto aquí en este mundo, en este tiempo, para placer, para poseer y para el poder. Nos ha puesto para otras cosas. Pero estas cosas nos gustan. Yo diría, bueno, nos encantan, ¿no? Porque pues se siente bien. Es algo tangible. Nos da esta sensación de satisfacción. Nos da una sensación tangible de éxito, de logro, de felicidad, aunque sea momentánea, ¿no? Alcancé esto o compré esto y te da así como gozo momentáneo. Pero tienes que entender que no estamos aquí para eso. Cuando entiendes eso, lo tienes que desechar, literalmente tirarlo a la basura. Y si no estamos aquí para eso, por eso dice, sino, o sea, desecha esto, porque no estamos aquí, sino vestirnos del Señor Jesucristo. Esa es la instrucción. No sé si se acuerdan cuando estudiamos 1 Tesalonicenses, acompáñenme allá, capítulo 5. Viene aquí una explicación un poco de los tiempos, ¿no? Y cómo le escribe Pablo a los tesalonicenses, diciéndoles que no era necesario que les explicara nada. 1 Tesalonicenses 5:1, amén. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como somos hijos de la luz, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la venida de Cristo no nos debe sorprender. Y no porque sepamos cuándo va a ser, sino porque estamos velando, porque estamos alertas, porque estamos despiertos, porque estamos esperándolo. Dice, no debemos dormir, debemos velar, debemos ser sobrios,
Debemos vestirnos de la armadura de Dios, y esto también es otro tema completo en el que podríamos indagar por mucho tiempo. 1 Pedro, capítulo 4, nos ubica también en cuál es la mentalidad que debemos tener como hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios y estás aquí, vivito, respirando, y espero que despierto, tienes que hacerle caso a lo que dice la Biblia. En este pasaje nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, si tú entiendes lo que Cristo hizo, que vino a destruir el pecado, a terminar con el pecado, y tú tienes salvación por medio de él, perfecto. Entonces el resto de lo que Dios te dé de vida es para que lo vivas, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, no estamos aquí para darle vuelo a la hilacha, no estamos aquí para darle gusto a nuestra carne, a nuestros deseos, sino estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. El tiempo que nos dé Dios aquí lo debemos vivir para los motivos correctos, no para los motivos equivocados. El para qué, ¿verdad? Entonces piensa tantito, todo el tiempo en tu vida, esto es una introspección de cada quien, piensa todo el tiempo que has invertido en tu vida para el placer, para el poder o para el poseer. Todo lo que has hecho para tener más cosas, todo lo que has hecho, ¿no?, para estar a gusto, tranquilo, divertido, todo lo que has hecho para tener más, para lograr más, para ser más que el de al lado. Digo, todo eso está bien, siempre y cuando entiendas el por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para la gloria de Dios, amén, ¿verdad? Porque son herramientas que Dios nos da. Pero imagínate que ese mismo tiempo que has invertido en estas tres cosas, lo invirtiéramos o lo hubiéramos invertido en hacer a la voluntad de Dios. Piensa en todos los logros que has hecho en tu vida, cada quien en su edad, todos los logros que tengas. Imagínate todos los logros que podrías tener espiritualmente si viviéramos conforme a la voluntad de Dios. Se me hace increíble, ¿no? Porque todo lo que construimos en este mundo se va a destruir. Todo lo que alcanzamos en este mundo se va a quemar. A menos de que sea para la gloria de Dios, no tiene chiste, no tiene sentido. Y qué difícil es entender esto, porque Dios es muy claro. Todo esto se va a destruir, todo esto no vale la pena. Y sin embargo le metemos mucho tiempo al placer, le metemos mucho tiempo al poder y al poseer. Pero entonces, si estás verdaderamente despierto, no es porque estás atento, estás velando, estás esperando el regreso de Cristo, amén. Me viene a la mente un poco el pasaje de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios le dice, vete para acá? Y él dice, pues no, me voy para allá, ¿no? Y agarra y se sube en un barco, y Dios así como que, a ver, eso no es lo que te dije que hicieras. Entonces manda una súper tempestad y se está cayendo, se está a punto de hundir el barco, y todos los que están ahí que no conocían a Dios están histéricos, están tratando, ¿verdad?, de que no se hunde el barco. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Dormido. Y le dice el capitán del barco, ¿verdad?, ¿qué tienes, dormilón? O sea, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como decir, todos estamos aquí haciendo lo posible para que no se hunda, y este cuate estaba dormido. Y lo interesante es que Jonás sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Él sabía cuál era el problema. Él sabía por qué se estaba hundiendo el barco, y sin embargo estaba dormido. ¿Por qué? Pues porque dormido como que no te das cuenta. Dormido pasa el tiempo, dormido te vuelves inconsciente, ¿verdad? Y esto podríamos asemejarlo a nuestra situación, porque nosotros sabemos cuál es el problema del mundo. Nosotros sabemos por qué se está yendo todo para abajo en el mundo. Nosotros sabemos también qué le va a pasar a la gente que muera sin Cristo. ¿Y estamos dormidos? Es hora ya de despertar. Despierta, dormilón, ¿verdad? No vaya a ser que nos hundamos todos. Entonces debemos estar despiertos. Y cuando estamos despiertos, nos debe inundar un sentimiento de urgencia. Un sentimiento de urgencia porque sabemos qué es lo que viene.
Sabemos que en cualquier momento puede regresar Cristo. Y sabemos que si regresa Cristo, hasta ahí llegó el tiempo. O sea, ya no hay más chance. Entonces, si tú conoces a alguien que no conoce a Cristo y todavía no regresa, quiere decir que hay tiempo de compartirle. Quiere decir que todavía puedes hacer algo, ¿ok? Pero cuando estamos dormidos, como que no tenemos prisa. No tienes prisa de vestirte, de bañarte, de prepararte, hasta que suena la alarma y te despiertas y dices, ¡chin! Se me hizo tarde, ahora sí te entra la prisa. Entonces, por eso dice este pasaje, es hora de despertarte para que te des cuenta lo que viene. Es hora de levantarnos del sueño. Y esta vida, si lo ponemos en contexto de la eternidad, pues es una vida muy corta. La eternidad es larga, pero esta vida es muy corta. Mientras vivamos, o hasta que Cristo regrese, los pocos años que Dios nos pueda dar, pues hay que vivirlos para que valgan la pena para Él. ¿Están de acuerdo? Pero todo comienza despertando y entendiendo para qué estamos aquí. Tienes que decir, a ver, ¿estoy aquí para el placer, para el poder, para el poseer? ¿O estoy aquí para hacer luz? Para cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Acompáñame rápidamente a Mateo 5:14. Y amén, cuando lo tengan, por favor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta esta mini parábola, ¿verdad? Porque dice que somos la luz del mundo. Entonces, si tú estás dormido, pues es como la luz en el cajón. No sirve para nada. Si eres la luz del mundo, como dice la palabra de Dios, tienes que alumbrar delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a Dios. Que digan, esto es diferente a las tinieblas. ¿Por qué? Pues porque veo. Oye, qué diferencia. Si han andado a tientas, si han andado a oscuras, es muy difícil, es muy incómodo. Te pegas caminando, ¿verdad? Tiras cosas, de repente prenden la luz y dices, ay, vaya, se ve perfecto. Eso es lo que tenemos que pensar espiritualmente. Ese es nuestro trabajo, alumbrar la luz de Jesús a la gente que está a nuestro alrededor, porque Dios busca un efecto con esta luz. No es nada más porque se ve padrísimo, sino que busca un efecto. Efesios 5:8, creo que se los pusieron ahí. Muy bien. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, en otro tiempo claramente éramos parte de las tinieblas, en otro tiempo éramos parte del mundo, pues sí. Amén, gracias a Dios. Alguien nos alumbró la luz de Jesús y tuvimos la oportunidad de creer. Pero ahora como hijos de luz, debemos andar como hijos de luz. Y adelantito el versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, somos unos insensatos, no somos entendidos en dónde estamos viviendo, ni cuándo estamos viviendo, ni para qué estamos viviendo. Dice, mirad con diligencia cómo andamos. Debemos ser diligentes, debemos despertarnos si estamos durmiendo y debemos alumbrar en el mundo la luz de Jesús. Y dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y esto se me hace bien interesante porque hoy falta menos para que regrese Cristo que ayer. ¿Están de acuerdo? Y mañana, si no regresa hoy, ¿verdad? Va a faltar todavía menos. Entonces debemos tener este sentido de urgencia. Debemos decir, tengo que aprovechar el tiempo que Dios me da para no ser insensato, sino ser entendido en cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero? O sea, si tú estás viviendo tu vida para lo que tú quieres, estás perdiendo el tiempo, porque no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vives
se define por el para qué vives. Y el para qué vives nos los ha dado Dios. Y ya para terminar, me encanta cómo hay cursos, hay libros, hay carreras completas, ¿verdad? De personas tratando de buscar el sentido de la vida. Tratar de contestar la pregunta más antigua de todos los hombres: ¿para qué estamos aquí? Buscando propósito, buscando un para qué vivimos. Sin embargo, Dios desde el inicio nos ha dado un propósito. Él tiene un plan y nos lo ha compartido para que no andemos a ciegas. Sabemos perfectamente cuál es el plan de Dios. Y este libro de Romanos es un ejemplo claro del amor que Dios nos tiene. Porque Él no quiere que andemos a ciegas, a tientas. Quiere explicarnos todo. Como buen padre, te lo explica para que entiendas el porqué, para que te convenzas, para que convencido de creer lo que Él está diciendo, digas: ok, yo vivo para esto, vivo para hacer la voluntad de Dios. Y acuérdense que la clave para entender es primero creer. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es Dios? Porque si no, no vas a entender nada. Porque creyendo es como lo conocemos a Él. Y por medio de su palabra, Él se revela a nosotros. Nos dice quién es, qué es lo que quiere, para qué estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no sabías que Dios tiene un plan para ti, déjame decirte que Él quiere todo esto que estamos platicando para ti. O sea, Él quiere que seas su hijo, quiere regalarte la salvación. No tienes que hacer nada para ganártela. ¿Cómo sabemos esto? Porque Él envió a su Hijo amado a morir en nuestro lugar. Desde el principio de Romanos hemos estudiado que lo que merecemos por el pecado es la muerte. Es una separación eterna de Dios. Es lo que mereces y eso es lo justo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no quiere esto. La voluntad de Dios es que tú no estés separado de Él para siempre. Y dices: bueno, entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues Él envió a Jesús a morir en tu lugar. Lo que necesitas para que la justicia de Cristo, ese sol de justicia, se aplique a ti, es arrepentirte. Confesar tus pecados, creer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que dice la Biblia. Si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Y esa salvación viene con la vida eterna, ¿no? Y la vida eterna viene con un propósito eterno. Entonces no andas en esta vida sin propósito. No andas en esta vida andas en esta vida sin temor, con la seguridad de que va a estar con Él para siempre. ¿Y ese propósito cuál es? Compartir esa luz con los que todavía no lo conocen. Y los que somos hijos, debemos ponernos a pensar verdaderamente después de semejante explicación que encontramos en Romanos. O sea, ¿cómo es posible que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, nos explique cada detalle de todo? Y digas: ¿para qué me lo habrá explicado? ¿Qué vamos a hacer con esta información que nos ha dado? ¿Vamos a seguir persiguiendo esta vida, no? Lo que la vida nos ofrece, sabiendo que todo va a ser para nada. ¿Vamos a seguir buscando los placeres, el poder, el poseer? ¿Vamos a seguir persiguiendo esa ilusión de trascender y de dejar un legado y de dejar huella en este mundo, haciendo tesoros que sabemos que se van a destruir? ¿O vamos a hacernos tesoros en el cielo, que son para siempre? Vamos a buscar la trascendencia eterna. ¿Cómo podemos trascender eternamente? Pues afectar a otra persona eternamente. Le compartes de Cristo y acabas de hacer una corona eterna, porque una persona más entregó su vida a Cristo. Creo que es hora de despertar, como este pasaje del sueño. Es hora de darnos cuenta si estamos soñando, si estamos viviendo una vida de fantasía, o si en verdad estamos atentos, si estamos sobrios y velando en oración. ¿Estamos creyendo lo que dice nuestro Padre? ¿Estamos viviendo de una forma que seamos luz en medio de las tinieblas? Porque, claramente todo lo que Dios nos dice no es solamente para que lo sepamos y saquemos 10 en el examen, sino para que lo vivamos. Entonces no sabemos cuándo va a regresar, pero sabemos que va a regresar, ¿amén? Va a regresar. Qué oso que nos toque y estemos ahí durmiendo, ¿no? Ese es el siguiente evento importante en la línea del tiempo de Dios, que regrese Cristo. Y bien, estudien la Biblia.
Y dices, hijo, le ha pasado un chorro de cosas, ¿qué sigue? Pues el regreso del rey, úchale. Es un gran evento. Es un evento que todas las personas que conocen a Dios antes de nosotros han estado esperando toda su vida. Y es lo que viene, es lo que sigue. Es el siguiente evento importante en la línea del tiempo de Dios. Entonces, no sabemos si nos va a tocar, pero ¿cómo queremos que nos encuentre? Yo espero que sea velando, orando y cumpliendo su voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque no nos permites vivir en tinieblas, Señor, en duda, en temor, sin conocer lo que viene, Señor. Te damos gracias porque tú nos has revelado todo tu plan, nos has revelado para qué estamos aquí, Señor. Esta mañana yo te pido que tomemos tu palabra en serio, creamos lo que tú nos dices, Señor, podamos de alguna forma tener la misma mente que tú, Señor, alinear nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestros deseos a los tuyos, que podamos verdaderamente vivir conforme a tu voluntad, para que podamos comprobar, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros, cuál es la función que tienes para nosotros, y junto con eso pues tener el gozo y la satisfacción, Señor, de que has cumplido tu propósito con nosotros y en nosotros, Señor. Te pido que esta sea una iglesia que te crea, Señor, que seamos una iglesia que te obedece, que seamos una iglesia que sea utilizada por ti, Señor, para ser luz en este mundo que tanto lo necesita, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.